¿En tu hijo predomina el mal humor? ¿Tu hijo es literalmente el rey o la reina de tu casa? ¿Con frecuencia te grita o te agrede? ¿Sabes qué es el síndrome del emperador o emperatriz en los niños? Si no lo sabes, entonces... ¡Estás en apuros! Hoy, como siempre, un tema más en el cual vamos a aprender a ser cada vez mejores padres, a tener una crianza consciente y a ser, sobre todo, conscientes de algunas emociones que manifiestan nuestros hijos, especialmente cuando ellos toman la batuta del hogar y dicen lo que se tiene que hacer. Así es, porque cuando estamos hablando del síndrome del niño emperador o emperatriz, normalmente pensamos que son groseros o que es que, mejor dicho, es que ese niño no lo controla nadie, pero como tú dices, hay que prestarle atención porque se cree el dueño de la casa, porque así normalmente los estamos identificando. Este niño es el que, mejor dicho, es el que manda en esa casa. Así es, ya no es el papá, no es la mamá, el de los pantaloncitos, es el niño o la niña que por determinadas circunstancias, y eso es lo que vamos a aprender hoy, que los padres hemos ejercido sobre ellos actitudes o métodos de crianza o algunas circunstancias que no le prestamos como atención, llevan a que nuestros hijos actúen de esa manera, pero es que nosotros no somos los que sabemos. Para eso, como siempre, tendremos a un profesional en el tema que nos va a orientar, y para eso entonces les pedimos que ustedes estén muy atentos a este tema y si quieren participar, hacer alguna pregunta, manifestarnos alguna inquietud o simplemente compartirnos su experiencia, ahí tenemos la línea de WhatsApp 304-598-9068. O nos pueden escribir también a nuestro correo en apuros@telemedellin.tv. Juanpa, ¿y qué tal si comenzamos entonces con un video donde nos contextualicen un poquito de qué vamos a hablar hoy? Así es. Vamos con esta nota realizada por nuestra productora Talita Usma y veamos entonces qué es el síndrome del niño mandón. Hay muchas actitudes que nuestros niños pueden presentar en el manejo de las emociones. ¿Has escuchado sobre el síndrome del emperador o niño mandón? Hoy, en Apuros, veremos en qué consiste. El síndrome del emperador, tirano o mandón es un trastorno de conducta que afecta a niños y adolescentes en los que estos acaban desafiando a sus padres. Los niños sienten que tienen el control, bien sea porque los padres les hayan dado muchos privilegios y no han sido muy conscientes en establecer normas y límites en el hogar, o porque desde el primer momento no hicieron frente a tiempo a esas primeras rabietas y demandas del niño. Esto da como resultado que el niño no solo manifieste una relación exigente hacia sus padres y que cuando estos no cumplen sus deseos puede incluso llegar a realizar insultos, amenazas o en casos extremos agredir a sus padres físicamente. Desde la psicología, este comportamiento se denomina trastorno oposicionista desafiante. Es de importancia brindar como padres y o cuidadores acompañamiento continuo, amor incondicional y atención oportuna para prevenir o controlar acciones que puedan manifestar este síndrome. Las causas del trastorno negativista desafiante no se conocen con exactitud, pero pueden implicar una combinación de factores genéticos y ambientales. ¿Cómo podemos identificarlo? Entonces, lo primero es que se caracteriza por una conducta desafiante, desobediente, agresiva, con afán de venganza por esas figuras de autoridad. Lo segundo es que tienen poco o nulo sentido de la responsabilidad, entonces constantemente están pidiendo cosas a sus mayores y son altamente caprichosos. Lo tercero es que suelen sentirse tristes y enfadados, tienen baja tolerancia a la frustración y si piden algo cuando no se les concede, desatan ataques de ira e incluso de gritos y golpes. Lo cuarto es que carecen de empatía, entonces no tienen sentimientos de culpa, exigen la atención de los otros y buscan culpabilizarlos. Por lo general, los síntomas se manifiestan antes de los 8 años de edad y duran más de 6 meses. Papito y mamita, abuelo, tía o tío, si ves en mí alguna manifestación de dicho síndrome, calma.
Recuerda que con amor, dedicación y mucha paciencia se puede edificar una gran familia. Y ahí teníamos una breve explicación del tema que vamos a desarrollar hoy en Apuros. Gracias a Lucrecia por compartirnos de su experiencia y su conocimiento, y a Talita por esta gran nota que nos hizo. Y bueno, aquí ya tenemos a nuestro invitado para seguir desarrollando el tema de hoy. ¿Cómo está, Samuel? Bienvenido. Muy buenas tardes, Luisa, y gracias por la invitación. A usted por estar aquí. Samuel es psicólogo clínico cognitivo conductual con formación infantil y juvenil. 20 años de experiencia. Ajá. Nada más y nada menos. 20 años de experiencia. No, entonces nuestro experto invitado especial hoy en Apuros. Y para comenzar entonces con esta entrevista, Samuel, ¿qué hay detrás de esos niños entonces mandones, emperadores, de esos niños napoleónicos que quieren mandar en nuestro hogar? Claro, es importante las características que ya la profesional nos hacía en la nota, pero es importante también tener en cuenta cómo se forma un niño emperador o una niña emperatriz, porque los niños nacen sin trastornos emocionales, los niños nacen sin estas conductas disruptivas, sino que a partir de ciertos espacios y de cierta permisividad, que es una de las características que a veces los padres tenemos con los hijos, van de alguna manera creando un niño emperador. También hay otras situaciones, porque es un número de situaciones las que van a estar como ahí detrás del niño, el niño emperador o la niña emperatriz, como lo que estamos viviendo el día de hoy, o sea, los niños inundados de mucha tecnología. Ahí me llama bastante la atención que tengo niños consultantes de 9, 10 años, con celular, con iPad, con un mundo de juguetes, y me dicen: Samu, yo me mantengo aburrido, o sea, porque nada los divierte, y porque ya sienten que no tienen que pedir. Y el año pasado le decía a un niño de 9 años: bueno, ¿y tú este año qué vas a pedirle al niño Dios? Y me decía: Samu, no sé, es que ya tengo todo. O sea, le hemos roto a los niños esa fantasía de soñar, de que en algún momento tuvimos nosotros, y es lo que esta suma de situaciones va formando el niño emperador. Permitirle cosas, dar muchas veces también el padre, sobre todo esto pasa en padres de hijos únicos, que es como se dice en Antioquia, como la bisoñada. Entonces uno dice: no, es que estoy pagando como la bisoñada con el primero, y uno empieza a permitirle muchas cosas, o el temor a que no sea feliz, el temor a que esté haciendo las cosas mal, porque hay padres que también se cuestionan: venga, yo estaré haciendo bien el papel de papá o de mamá. Y ahí viene un asunto que es bien importante para compartir con ustedes y todos los televidentes, y es entender que a ninguno de nosotros nos formaron para ese rol tan importante que es ser padre. Uno va a la escuela, uno va al colegio, uno va a la universidad, y en ninguna parte te dan, de todas las áreas, pero en ninguna parte nos dan esa tarea tan importante. Es: si en algún momento vas a ser padre, ¿qué hacemos? Repetimos patrones. Entonces, como fue mi padre o mi madre conmigo y veo que de pronto funcionó, entonces tiendo a repetir. Si yo veo que estuve en una familia donde fue muy violenta y prácticamente, como dicen algunos, me formatearon el software, entonces tiendo a decir: no, yo con los hijos míos, pero me voy al otro extremo, donde en pauta de crianza hablamos de límites, roles y autoridad. Y son 3 temas que seguramente vamos a estar tocando, porque tienen que ser básicos a la hora de la crianza. Cuando yo tengo unos límites, unos roles y una autoridad claros, definidos, si están claros y están definidos, son unos buenos límites. Porque a veces los padres tendemos a dejarnos manipular por los hijos, o a veces también los padres caemos en el error de: no, pero es que mira, el niño de aquel compañero tiene ya un celular de mejor gama que el mío, entonces yo creo que ese niño va a ser más feliz que el mío. No, le va a conseguir uno mejor. Empezamos en una competencia también entre los padres. Entonces el niño es demasiado perceptivo, y el niño empieza, no pierden ni media. El niño empieza a observar Ellos eso. son como Terminator, empiezan a detectar ¡pan! Y lo mismo pasa en las pautas de crianza con los padres. Cuando hay una mamá que impone autoridad y un padre que dice: pero venga, no, que pesar del niño, es que usted es muy dura, entonces el niño la coge ahí mismo: es por este lado. Entonces, no, es por este lado. Aquí puedo manipular. Entonces y aquí no. empezamos nosotros, o sea, no es el niño, somos los padres los que empezamos a formar estas, llamémoslo así entre comillas, estas pequeñas criaturas que más adelante
van a crear un sentimiento de autoridad hacia los demás. Entonces los niños empiezan por transgredir primeramente la autoridad primaria que tienen, que son los padres. Pero cuando logran transgredir esa autoridad, van pasando a otras autoridades. Entonces la nana que me cuida, la abuela, el abuelo, los profesores, porque cuando a mí me llega un chico con dificultades de autoridad en el colegio, lo primero que cito es la familia y obviamente identifico que la dificultad no está en el colegio ni en el profe. Viene como desde atrás, y es allí donde hay que hacer como la atención necesaria y entender que yo sé que los padres se angustian, muchos padres, muchas madres lloran en la consulta porque sienten que su hijo se les salió de las manos, y les hablo de niños de 5 años que me dicen: doctor, yo estoy a punto de tirar la toalla. Y hoy una invitación es a no tener miedo y a que tengamos claros que como padres hay un asunto que no se negocia, y es la autoridad. Y muy especial esto que mencionas, Samuel, porque es increíble cómo niños chiquitos que se están formando nos pueden infundir ese pánico, ese terror de uno querer decir: no puedo, tiro la toalla, me voy de aquí, y que nos lleve a veces, sí. ¿por qué no?, a llorar, a tirarnos al rincón, y es un chiquitín, es un chiquitín. Hay algo muy particular de un caso que tuve hace mucho tiempo, de un niño de 5 años, un papá médico, director de una clínica, y me decía: doctor, yo en la clínica ejerzo autoridad, porque yo le decía que el problema era autoridad. Y me decía: no, es que yo manejo autoridad, yo en la clínica, a mí el que no me sirve se va, pero es que yo en la casa, yo a este no lo puedo despedir. Entonces le preguntaba: bueno, ¿y cómo es la dinámica con el caballero? Me dice: no, voy en el carro con él para donde mi mamá, y él me dice: no, vámonos por allá, y yo sé que la ruta es esta, pero la verdad, para que no me haga el berrinche en el carro, yo doy la vuelta, y me toca dar una vuelta bastante larga, nunca olvido ese caso. Entonces, desde el comienzo le estaba cediendo la autoridad al otro. Entonces, casi como cuando... Y luego se desquitaba con los del trabajo. Claro, es como endosar la autoridad, y obviamente eso es un efecto en cadena que por mecanismo de defensa se proyecta, entonces va a generar pues como esas consecuencias en otros lugares. Este tema tiene tela para cortar, como se dice, porque ahí mencionas algo que es la autoridad, y es bueno decirlo acá. Siempre hemos hablado de límites y normas que son muy importantes desde muy pequeñitos nuestros niños, comenzarlas a implementar con ellos a través del amor y el respeto. ¿De dónde viene este nombre? Porque cuando se comienza a hablar del síndrome del emperador, del niño emperador o emperatriz. Sí, mira, el síndrome del emperador también se conoce como el niño tirano, porque muchos se estarán escuchando, pero bueno, es del emperador. El mío tiene como otras cosas, características parecidas, pero el mío no es emperador, pero se conoce. El mío es Hitler, el mío es el niño Hitler. Se conoce también como el niño tirano. Y se conoce también, como nos decía ahorita la profesional, como trastorno de la conducta oposicionista desafiante, que ya se da, digamos, en niños donde van llegando a la adolescencia, que se nos juntan dos asuntos bien delicados. Primero, el trastorno de la conducta, porque es un trastorno de la conducta donde el niño siente que él es el que manda, y cuando las cosas no salen como él quiere, viene lo que él aprendió. ¿El que aprendió? Que con la pataleta, con el berrinche, las cosas le funcionan. Yo recuerdo también un caso de un niño que la mamá me decía: doctor, estamos en el Éxito mercando, vamos a mercar, y el hombre se antoja de la película de Play más costosa. Entonces yo le digo: no, vinimos a mercar, una película de más de 100.000 pesos. Pero el hombre se tira al suelo, hace su berrinche, y la mamá, pues para no hacer como el oso, como se dice, y pasar la pena, le dice: bueno, listo, colóquela en el carrito y la llevamos. Va, juega 1 o 2 veces y va a la canasta donde están todas las películas. Pero el que ha aprendido, ¿cuál es el mensaje? Si yo lloro, si yo hago el berrinche, a mí me dan lo que yo necesito. Muy bien, muy bien. Esto está muy, pero muy interesante, y esperamos que ustedes participen con nosotros. Ya saben, 304-598-9068 para que ustedes aprovechen a nuestro invitado y le puedan realizar una pregunta, un aporte, o simplemente compartan con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. Nos vamos a unos mensajes institucionales, pero ya regresamos para seguir hablando del síndrome del niño emperador o la niña emperatriz. Estás viendo En Apuros. Hola amigos de En Apuros,
soy Gina Rose y bueno, como buena madre de 2 hijas, tengo 1000 anécdotas que he pasado con ellas, pero hay una en particular que recuerdo muchísimo. Fue un día que llegué a la casa a recoger las maletas porque tenía que irme a hacer promoción en Bogotá de una canción nueva que estaba lanzando en ese momento, y mi hija Celeste estaba de 1 añito y medio o 2, salió corriendo a abrazarme, se erizó y se pegó contra el filo de la puerta del balcón y se abrió toda la frente. O sea, eso es de las cosas más miedosas que me ha pasado en la vida, la niña llorando, mejor dicho. Estas cosas son las que nos toca vivir a las mamás. Al final la llevé al hospital, la terminaron cosiendo y gracias a Dios hoy en día la niña está súper bien y no le quedó ninguna cicatriz. Gracias a Gina por ese apuro de esos que nos ponen a temblar cuando nuestros niños se caen y vemos sangre, nos queremos morir del susto, ¿cierto? Samuel, quedamos en el tema que de dónde viene ese nombre, por qué se menciona emperador o emperatriz. No he podido con el emperatriz. Sí, bueno, el nombre viene, inicialmente lo trabajó una psicóloga y filósofa checa que sacó un libro en 1991 donde hablaba del niño tirano. Entonces inicialmente se empezó a hablar del niño tirano, o sea, con las características que ya me he empezado ya a nombrar en el programa. Y luego se fue asociando al emperador o a la emperatriz por el significado que tiene. O sea, como lo decíamos al inicio del programa, o sea, me siento el rey, me siento el emperador y soy el que doy órdenes. Un niño de 8 años con estas características, yo le decía, bueno, contame, entonces, ¿cómo son las cosas en la casa? Y me dijo, no, Samuel, yo me siento a ver Netflix y yo desde mi cama soy, tráigame agua. Mami, tráigame el pastel. O sea, de alguna manera doy órdenes. Entonces desde allí se empieza como a identificar el síndrome del emperador y viene ya desde el niño tirano con Jirina Prekova, que es la psicóloga que empezó a tocar este tema hace ya más de 20 años, en el 91. Muy bien, muy bien. Yo estoy muy emocionado porque es el momento de nuestros televidentes. Y si bien Luisa y yo tenemos nuestro derrotero de preguntas, es que si ustedes no preguntan, aquí nos podemos regar Luisa y yo, porque aprendemos como padres y disfrutamos de la compañía de nuestro experto. Y me emociona cuando este telefonito empieza a vibrar y aquí ya tenemos muchos mensajes. Me perdonan si no los podemos leer todos, si no podemos responder todas las preguntas. El tiempo pues en televisión vuela, es muy corto, pero entonces comenzaremos. Samuel, nuestros televidentes nos preguntan lo siguiente. Sebastián nos dice, buenas tardes Pablito y a la mujer más bella presentadora. Están hablando de, obviamente, nuestra Luisi. Si es verdad que cuando el papá fue berrinchudo y grosero, así mismo será el niño cuando crece, grosero, malcriado y que se cree que manda en la casa. Tengo miedo porque apenas voy a ser papá. Les cuento que ya me dijeron que voy a tener un niño. ¡Ey, felicitaciones, Sebas, por tu pequeño! Y es verdad que salen siendo desafiados a los padres. Bueno, hay un tema importante para el televidente y es lo siguiente. Primero, con el niño tirano, lo primero que nos toca como padres es identificarlo, porque muchas veces los padres tendemos a ocultarlo, a decirle, no, es que a veces sí hace pataletas, a veces es muy grosero, pero es a que no ocultemos. Y siento que hay un primer reconocimiento y es desde lo que él reconoce en él mismo. Fui una persona que tuve esta serie de conductas disruptivas. Mi hijo tenderá, o sea, de alguna manera genética, esto tiende como a pasarse. Yo siento que si ya hay una identificación y hoy estás viendo el programa y estamos diciendo lo más importante para no formar niños tiranos es tener límites claros y firmes, autoridad y autoridad con firmeza. Yo recuerdo una institución donde yo trabajé, ellos hablaban, acá enseñamos con suavidad y con firmeza. O sea, no somos unos tiranos tampoco en la autoridad, pero también en el momento que hay que ejercerla, hay que ejecutarla. Que en el momento que mi hijo tuvo una sanción o que yo lo sancioné, yo tiendo a hablar más de sanción que castigos porque es más peyorativo. Cuando yo sancioné a mi hijo porque tuvo una conducta inadecuada y viene después y me dice así con carita de, no papi, venga, es que si usted me deja y déjeme otra vez la tele o el celular y tiendo, digamos, a ceder,
estoy perdiendo autoridad. Entonces, primero, unos límites claros y firmes. Segundo, autoridad. Y autoridad no es autoritarismo, no es aquí mando yo porque soy el papá. Y tercero, roles. Pues apenas vas a ser papá, pero para los que ya son padres es importante que cada uno de los niños tenga roles. Un papá de un niño de 2 años me decía, doctor, pero es que yo a mi hijo de 2 años, ¿qué responsabilidad le voy a dar? Obviamente Muchas. tiene muchas. El niño de 2 años ya está en capacidad de empezar a recoger sus juguetes. Los niños y las niñas tienden mucho, yo tengo una niña de 8 años y los niños tienden mucho a la hora de jugar, sacar toda su bolsa de juguetes, pero a la hora de guardar, les cuesta mucho. Entonces casi que es donde se empiezan como las peleas con las nanas, con las abuelas y con los padres. Si desde temprana edad tú empiezas con tu pareja a no contradecirse, a tener unos límites claros, a enseñarle a ese niño después de los 2 años, del año y medio, a delegarle unas responsabilidades. Obviamente para los que tienen hijos más grandes, también es pensar en esas responsabilidades, como su arreglado del cuarto, su arreglada la ropa, sus tareas, todos los trabajos, de acuerdo a la edad, hay unas responsabilidades que los niños están en capacidad de hacerlos. Y hay una pregunta que yo siempre hago en consulta y la quiero dejar hoy acá en el programa, y es: ¿qué responsabilidades tiene tu hijo? Independiente de la edad que tenga. Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, Buena como pregunta. padre, muchos me dicen, Samuel, ninguna. Que estudie, ¿cierto? Pero que estudie. Él también es un integrante de la casa, también debe ayudar con las tareas, y no le vamos a colocar pues a un niño de 6 años a que nos prepare los alimentos, pero sí es de manera sistemática irle delegando responsabilidades. Y al igual, yo trabajo mucho con instituciones educativas y hago la comparación. El niño que pasa de grado, su nivel de dificultad también empieza a crecer. Ya no son las tablas del 2 y del 3, sino hasta la del 5 o hasta la del 9. Y en casa debe ser igual. Si yo solamente tenía la tarea de colocarle la comida al perro o al gato, pero ya voy creciendo, ya me pueden ir delegando más tareas. Y los papás y las mamás se van a empezar, digamos, no a relajar, sino a soltar un poquito, a encargar o a delegar en el otro esa responsabilidad. Entonces yo siento que si cogiste estas recomendaciones, vas a ser un papá exitoso y vas a tener un niño feliz. Qué bueno. Pregunta desde México. Un saludo para todos aquellos quienes nos ven por fuera de nuestro país. Y Laura pues nos escribe: buenas tardes, los veo desde México. Yo trato de llevar una crianza respetuosa con mi hijo, pero aún así siento que no puedo. Es un problema recoger juguetes y seguir indicaciones. ¿Cómo establezco unos límites claros? Bueno, yo lo decía ahorita. Cuando yo establezco los límites, lo ideal es que empecemos desde la temprana edad. Los niños y sobre todo los niños tiranos, para no salirnos del tema y ya vamos con la televidente, los niños tiranos, ¿cómo se van formando? Son niños que, como nos decía la profesional ahora, son muy egocéntricos. Entonces el niño de por sí es egocéntrico hasta el primer añito, porque en el primer año el niño demanda mucha atención con su alimentación, con su aseo, pero después de que va pasando los 12 meses o los 15 meses, le vamos empezando a delegar cierta responsabilidad, mínimas, básicas. Con el tema de la señora, entonces vamos con nuestra televidente de México. Hay algo que me funciona mucho a mí con los niños y en este momento que estás pasando, y son los reconocimientos positivos. Yo trabajo mucho de la psicología positiva. ¿Por qué? Porque es que a veces desde la casa los papás y los acompañantes, abuelos, nanas, tendemos a hacer, muchos reconocimientos desde lo negativo y no nos damos cuenta que inconscientemente estamos reforzando esas conductas. Entonces, cuando yo empiezo, es que usted tan desordenado, es que usted tan mentiroso, es que usted tan lento, inconscientemente estoy formando un niño con esas características. Entonces yo te invitaría a que hoy empieces por, primero, hacer una lectura de cómo están mis pautas de crianza, en qué me estoy equivocando, a no hacer de pronto lo que pasa con muchos papás y muchas mamás, que es a lacerarse en ellos mismos y decir, es que yo soy mala mamá o mal papá, yo sabía que no era una buena misión yo ser padre, pero tienes una tarea muy importante y es de formar un hijo. Sobre todo yo tengo 2 objetivos. Primero, responsable, y segundo, feliz. Un niño que se crea con esas 2 características en lo que elija en la vida va a ser una persona exitosa. Me encanta, y él mencionaba algo que son las etiquetas. Siempre le estamos diciendo desorganizado, irresponsable, mentiroso, y bueno, a partir de eso también tenemos por aquí en Así Somos niños que se definen como malgeniados.
Veamos, así somos mal geniados. Mi nombre es Charis Valentina Mesa Salazar. Lo a mí que me gusta en la vida es la música. Mi mamá me contó que cuando yo era pequeñita, yo cogía las ollas de ella y que tocaba así, pa, pa, pa. Y que ella me tomaba fotos. Yo siempre, cuando era pequeñita, mi mamá me mandaba a hacer algo, yo le ponía esas caras bravas. Algunas veces me pongo brava porque me gritan demasiado y eso ya, yo a veces me canso y me digo, no, yo ya no aguanto más y me pongo furiosa. Mis amigos me dicen, uy no, Charis se escribe con H de chorizo, que yo no sé qué, y a mí a veces no me gusta y luego, ay no, ¿y usted qué? No se mira en un espejo, usted es más peor que yo. Cuando me pongo más genial, pongo la cara así de más genial, diciendo que adentro de mi cabeza se me calienta todo. Yo con mis amigos me siento más tranquila, muy feliz de tenerlos a ellos. Y pues cuando toco música me siento como más feliz, más contenta, más alegre. Toma 1, acción. Creativo. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Pues hay que aceptarlo. Tenemos emociones que salen, que fluyen, que están en nosotros y los niños nos enseñan algo muy lindo y es que ellos reconocen cuando están mal geniados, como es el caso de esta pequeña. Continuando entonces con nuestro tema, yo quisiera preguntarle a nuestro invitado, al doctor Samuel, ¿cuáles son las consecuencias de no prestarle como la debida atención a un niño que presenta ser tirano, emperador o emperatriz? Bueno, lo primero que se ve afectado en el hogar es el ambiente, porque es un ambiente pesado, es un ambiente hostil, donde empiezan a delegarse o a chutarse la pelota, como se dicen los padres. No, vaya, haga las tareas con él, que es que conmigo es muy difícil. No, vaya usted. Entonces, la calidad de vida de esa familia se empieza a afectar. Yo nombraba ahorita mucho el tema de los límites, porque en los límites vamos a encontrar herramientas fundamentales. Los niños tienden mucho a comparar, porque cuando en la casa del vecino los dejan viendo televisión hasta las 11 y mi padre me hace acostar a las 8, es decirles que aquí tenemos, o sea, un límite es un acuerdo y ellos tendrán otros límites distintos. Cuando yo empiezo a tener esos límites claros con ellos, vamos a evitar, digamos, llegar hasta esos extremos que son como las consecuencias que estamos en ese momento reconociendo. A partir de lo familiar también se extrapola hacia afuera, porque entonces son niños que aprendieron unas conductas acá y para ellos, voy a decirlo entre comillas, es normal. O sea, para mí es normal porque la mamá me dice algo y yo le grito o la amenazo. Y entonces yo veo que como es donde yo estoy aprendiendo y es algo para mí normal porque lo hago en la casa, voy a tender a repetir esa conducta en otros espacios, como en los colegios. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Digamos, la consecuencia que yo más veo importante y que los afecta mucho, lo que es en la parte social, porque son niños que tienden a quedarse solos. Nadie quiere jugar con ellos, porque entonces ellos llegan, 5 niños, venga, vamos a jugar chucha cogida. No, yo quiero fútbol. Ah, no, chucha cogida. Entonces no juego. Y entonces no juega y se van quedando aislados. A mí me pasaba que el que mandaba era el del balón. Y que decíamos, si era el del balón, el dueño, la dueña del balón, pues hacer lo que él decía. Claro. Entonces allí es tener claro como padres ese sufrimiento que este niño con este tipo de conductas puede tener. Entonces, que los límites tienen que ser muy claros. Ni exceso de límites, porque el exceso de límites, o sea, cuando yo soy el papá así todo el tiempo, ¿qué voy a formar? Una persona sumisa, una persona insegura, una persona con baja autoestima, una persona que fácilmente se va a influenciar del otro. Y si estoy ausente de los límites, pues entonces ya tenemos el niño tirano. Muy importante eso. Y me encanta una aclaración que nos hiciste ahora, que es autoridad y autoritarismo, porque normalmente venimos desde lo hace porque sí, porque yo soy su mamá o porque yo soy su papá. Entonces los niños tampoco entienden y ahí se empiezan a ver todas estas otras cosas. Pero Luisa cosas. lo hace muy laxo. A mí me tocaba era, porque aquí mando yo, porque aquí mando yo. Yo les confieso, a mí nunca me pegaron.
O sea, me hablaba fuertecito mi papá y yo ya estaba ahí. O sea, no tuvieron que recurrir a eso, pero hoy estamos hablando de niños donde de pronto sí necesitan tener esos límites muy claros. Yo sí quisiera que de pronto a esos papás que ya llevan años, digamos que sin esas normas o esos límites claros, y dicen, bueno, ya mi niño tiene 10 años o 12 años, ¿puedo hacer algo ya? Sabiendo que ya está tan avanzado, ¿cómo pueden esos papás entonces de pronto ayudar a su hijo? Porque ya lleva mucho tiempo, digamos que con estas características. Claro, mira, lo que dicen ustedes hay algo importante y es lo que dicen los padres, pero es que en la época mía el psicólogo era la correa o era la chancla voladora. Entonces, ¿qué pasaba antes de 1991 cuando Jirina Prekop empezó a trabajar los niños tiranos? Que estábamos en unas pautas de crianza donde hablábamos era de autoritarismo, como lo escribía perfectamente Juan ahorita, ¿cierto? O sea, había un autoritarismo. Yo recuerdo que los adultos y mi madre dice, es que primero mi mamá me decía algo o simplemente no me decía, me miraba. No o sea, teníamos voz. Estaba una reunión de adultos y de pronto el menor pasó corriendo o entró como se dice, como a entrarse en la comunicación o a meter la cucharada, como decimos acá en Antioquia, y inmediatamente la mamá lo miraba y continuaba, y ya él sabía que tenía su terapia más tardecito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que pasamos de una educación muy autoritaria a una muy igualitaria. Entonces ahorita estamos los padres y frente a lo que de tu pregunta, yo le diría a estos padres, independiente de que tengan 9 años, 10 años, 11 años, lo ideal es empezar, estas conductas de niños emperadores o tiranos empiezan desde edades muy tempranas. Yo los he tenido en consulta desde más o menos niños de 4 años. Pero en los 10 años que aparecen los niños desafiantes, que esa es la palabra, son desafiantes, lo primero que yo evalúo ya es la pauta de crianza. Es mirar, bueno, el niño primero con quién vive, el niño en quién ve autoridad. Entonces, no sé para quién va este mensaje, pero entonces el niño en quién está viendo autoridad. Con los niños, yo hago una pregunta que es clave y que yo sé que les va a servir mucho no solamente a todos nosotros, sino a todos los televidentes, y es con el tema de la obediencia. Porque las mamás dicen, no, Samuel, es que yo la he llamado 5 veces, entonces ya la sexta es un grito. Y cuando yo le pregunto a los niños, bueno, ¿y tú a la cuánta haces caso? Ellos me dicen, Samu, ¿a la quinta o a la sexta? Bueno, ¿y por qué a la sexta? Samu, es que a la sexta es cuando la mamá grita o cuando el papá viene ya enojado. Entonces, los niños constantemente nos están midiendo, ¿qué? Los límites. Entonces, la recomendación, yo les digo a los padres, en esta casa, como estamos formando límites, y hoy a partir de este programa van a aprender mucho, entonces, como estamos formando límites, a partir de hoy, 14 de septiembre, después de ver este programa en Apuros, en esta casa no se repite más de 3 veces. ¿Quiénes van a ganar? Todos. Los padres, porque no tienen que estar repitiendo, y los niños, porque los niños lo dicen. Qué pereza que mi papá o mi mamá todo el tiempo están gritando. Entonces aquí vamos a lo que yo decía ahorita cuando hablamos de las consecuencias, a que haya calidad de vida, que estemos tranquilos. Muy bien, y en el caso de nuestra televidente Lucía, que nos envía esta inquietud, tengo un niño de 3 años, es muy posesivo y quiere que se haga lo que él diga, si no, tira lo que tenga en la mano o se deja ir a pegarnos, es muy desafiante. Cuando ya son esta corrección del que tira, el niño que va y agrede, pauticas como para una corregir. pauta clara para esta televidente es, toda acción tiene una consecuencia. Tenemos que ser también, digamos, en la formación de las pautas y de los límites equitativos. No va a ser lo mismo un correctivo para un niño de 3 años como el de la televidente, como para el de 10 años que nos colocaba Luis ahorita. Entonces, es mirar frente a lo que para este niño, para él es más significativo, como puede ser ver un programa donde él sienta que hubo una sanción y que hubo un correctivo, donde yo como padre sin descomponerme emocionalmente, porque es que el asunto es que muchas veces los padres nos preocupamos mucho y nos angustiamos y castigamos con rabia. Entonces, cuando yo castigo con rabia, viene un efecto al contrario más de adelante, culpa. que es la culpa. Entonces yo ya empiezo, ay, qué pesar de mi niño, cómo lo regañé, cómo lo traté de mal. Entonces yo pienso que para esta televidente, lo primero es, estás a muy buen tiempo de empezar esta tarea. Y es el momento de que o le empiezo a generar unos buenos límites o unas buenas normas
que cuando él se dé cuenta que hay una consecuencia porque tiró el plato con el alimento, porque me intentó pegar, que hay un correctivo. Si yo hago eso desde ahorita, voy digamos, a sanar muchas cosas más adelante en él. Y si no lo hago ahora, casi que a futuro será la mamá de un niño tirano. Esperemos que no. Samuel, y ya que mencionas la culpa, pues esa era la pregunta de nuestro televidente Juan Felipe. ¿Qué me recomienda para yo manejar el sentimiento de culpa, que es el que me lleva a ser permisivo con mi hija? Bueno, frente a la culpa que nombra Felipe, nuestro televidente, siento que lo que debe revisar son sus sanciones. ¿Qué tipo de sanciones estoy ejerciendo? Lo ideal es que la sanción te permita que la situación no se vuelva a repetir. Yo generalmente cuando hablo de las sanciones lo relaciono mucho con las sanciones también de tránsito, porque cuando a mí me hacen una sanción, lo que busco es, yo esa falta no la vuelvo a hacer, porque fue significativo, digamos, la sanción que tuve. Si la sanción que yo ejerzo en mi hijo para cambiar una conducta no cambia la conducta, esa sanción no está siendo sana y es mejor que la cambie. Entonces yo pienso que en él sería bueno revisar qué tipo de conducta se está ejerciendo para tratar de cambiar los comportamientos del hijo que le están causando, digamos, ese malestar emocional o de culpa a él. Comunicación asertiva también, Juanpa, porque es que a los niños aprenden es con paciencia, paso a paso, ahí acompañándolos. Ya se nos está terminando el tiempo, pero yo sí quisiera que nos dejaras muy claro cuándo debemos preocuparnos y decir, es que mi hijo es un tirano, por así decirlo, aunque me suena fuerte eso, Juanpa, pero cuándo debemos buscar ayuda realmente y no es que simplemente es una pataleta y es normal y es controlar esa emoción. Claro, bueno, lo primero que tenemos que tener claro los padres son esas pautas de crianza que estamos ejerciendo. Y cuando empezamos, como nuestra televidente ahorita que nos nombraba, es un niño de 3 años que tiene baja tolerancia a la frustración, que intenta agredirnos, que tira cosas, o sea, el niño tirano es muy distinto y aprovecho pues como esta oportunidad para hacer la diferencia con el niño que tiene de pronto déficit de atención o hiperactividad, porque eso no es tirano. El niño tirano es cuando ya transgrede la autoridad, o sea, cuando ya el otro le habla y eso es como si no le estuviera hablando nadie, cuando se agrede, cuando no acepta un no por respuesta. Entonces, cuando yo empiezo a ver estas características en mi hijo, es bueno que me cuestione o hable con la pareja o con la persona que esté a cargo del menor para decir, venga, estas conductas que está presentando en este momento este caballero o esta señorita no son como las más adecuadas. ¿Qué vamos a hacer para poderlas corregir a futuro y que no se nos vuelvan un problema? Muy bien, Samuel, un mensaje final, un consejo ya que tú, como nuestro invitado, les quieras dejar entonces a nuestros televidentes. Bueno, hay una recomendación que pienso que cada que tengo oportunidad lo hago, y primero es felicitar a cada uno de esos padres que en este momento están ejerciendo esa autoridad sana sin dejar que la autoridad la tengan los niños, donde ellos sientan que están ejerciendo y que como los niños van a haber dificultades, entonces que estemos tranquilos. Y lo segundo, hoy a todos los padres y madres y todos los acompañantes tener algo claro, que como padres, primero somos líderes y somos ejemplo también de ellos. Entonces no puedo yo controlar a mi hijo siendo explosivo. Y lo otro es que somos responsables de entregarle a la sociedad una persona de bien. Y esa persona de bien, dentro de 10 o dentro de 8, dependiendo la edad que tenga tu hijo, va a depender de lo que hoy lo estés formando, en que sea un niño responsable y que sea un niño feliz. Educar a través del ejemplo. Samuel, ¿dónde te pueden encontrar nuestros televidentes? Bueno, yo atiendo en un consultorio en el estadio, el teléfono es del 230-9088. Y mis redes sociales, tengo una página con el nombre de samueltaborda.com, donde pueden consultar muchos de los blogs que tengo del tema de menores y de adolescentes. Y el Instagram, @psicosami con Y. Bien, Samuel, agradecerte por tu compañía y gracias esperamos a ustedes.
que sigas compartiendo muchos programas más, porque estos son abrebocas, uno queda con más dudas, como hay que desarrollar entonces estos temas, y para eso entonces creo que estaremos entonces más en contacto contigo. Claro que sí, con todo el gusto. Gracias, Samuel. Así es, Gracias. y nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales. Ahí, disculpa que no pudimos responder tantas preguntas que nos llegaron a WhatsApp. Veremos si Samuel nos saca un tiempito y las respondemos ya por el celular, y esperamos que ustedes sigan conectados con nosotros, porque ya volvemos después de estos mensajes institucionales. Se fue muy rápido. Es que se fue rápido. Estás viendo En Apuros. ¿Eso qué es? ¿Ese qué es, Samu? Abajo, mi amor. Ahí, eso. Y ahí veíamos la biblioteca de Samu, Juanpis. Qué belleza de biblioteca. Digamos, ahorita nuestro experto nos estaba comentando de qué responsabilidades tienen nuestros hijos en la casa, porque nos hablaba inclusive desde los 15 meses. Ajá, ¿Cuántos así meses es. tiene Samuel? Samuel tiene 1 año y 9 meses, y esta es su tarea. La tarea de Samuel, para que no dejara los libros en el mueble, en la cama, en el comedor o en el piso, fue organizarle su espacio. Entonces se le organizó una biblioteca, y hay muchas ideas de biblioteca que los padres podemos tener en cuenta. Esta fue la que nosotros como que nos adaptamos, pero la invitación es a que no nos dé miedo ponerle estas delegaciones a nuestros hijos. Y Samuel ya sabe que él tiene su espacio y que los libros no están en el piso, sino que deben ir de manera organizada en este rinconcito que él se ha apropiado y que él disfruta, y ahí lo veíamos. Los niños aprenden según nosotros los vayamos orientando, Juanpa, porque no es lo mismo que tú le organices ese espacio y le digas a Samu y le empieces a enseñar que ahí van los libros, a que todos los días lo regañes todo el tiempo y que ni siquiera le entienda, pero ¿dónde los voy a poner si no me han enseñado? Entonces, qué bonito este espacio para Samuel, y que empiece a practicar de organizar muy bien ese espacio. Así es, y ya que hablamos entonces, Luis, de libros, pues esto es un cuento de buenas noches para que incentivemos también la lectura de los cuentos a nuestros pequeños. ¿Están preparados para el cuento de esta noche? Mucha atención, porque nuestro cuento de hoy se titula Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin, con las ilustraciones de Luca Poli. Un molinero tenía una hija guapísima de la que estaba muy orgulloso. Un día comenzó a presumir exagerando de sus dotes delante del rey y declaró: «Con el uso, mi hija es un tesoro. De hecho, sabe transformar la paja en oro». El soberano, que era muy codicioso al oír aquellas palabras, ordenó que encerraran a la chica en una habitación con un montón de paja y un uso. La joven, que no sabía cómo transformar la paja en oro, comenzó a llorar. De repente se le apareció un extraño hombrecito que se ofreció a ayudarla a cambio de su collar. La muchacha aceptó y el hombrecito trabajó durante toda la noche. Al alba ya no había paja y la habitación estaba colmada de ovillos de oro fino. El rey estaba tan contento que ordenó a la muchacha que hilase el doble de paja para la mañana siguiente. El hombrecito volvió a ayudarla y esta vez ella le pagó con su anillo. Al día siguiente se repitió la misma escena, pero la muchacha ya no tenía nada que ofrecer al misterioso ayudante, que le dijo: «Cuando seas reina de este castillo, voy a llevarme a tu primer chiquillo». La muchacha, que no imaginaba que podría llegar a ser reina, aceptó el pacto tranquilamente.
El hombrecito hiló para ella la paja y al día siguiente el rey encontró tal cantidad de oro que le bastaría para toda la vida. Luego, viendo que era tan bella como virtuosa, decidió casarse con la hija del molinero, que aceptó de buena gana. Al cabo de un año tuvieron un bebé. Cuando el hombrecito vino a tomar lo que se le debía, la reina comprendió que se había equivocado y muy afligida pidió que no se llevara a su hijo. El hombrecito lo pensó y luego dijo: En 3 días, a más tardar, mi nombre deberás adivinar. Si con tu hijo te quieres quedar. Aferrándose a un hilo de esperanza, la soberana envió a todos sus soldados hasta los rincones más remotos del reino con el encargo de descubrir el nombre del hombrecito. Pero desafortunadamente nadie lo conocía. Al tercer día, uno de los mensajeros reales dijo que había visto en el bosque a un extraño personaje dando saltos y cantando: Yo sé hacer pan, yo sé hacer vino y sé hilar el oro fino. Voy a llevarme al niño por fin. Soy el astuto Rumpelstiltskin. Al oír esas palabras, la reina saltó de alegría y recibió al hombrecito con una sonrisa. Enseguida, él le preguntó: ¿Cómo me llamo? Y ella respondió: Tu nombre es Juan Pablo. ¡No!, dijo él con una sonrisita. Entonces te llamas Sigifredo, dijo ella fingiendo ansiedad. ¡No! ¿Te rindes? Espera, quizás te llamas Rumpelstiltskin. Al escuchar su nombre, el hombrecito comenzó a saltar y a agitar los brazos en el aire con furia. Luego desapareció en la nada y desde entonces no se lo ha vuelto a ver. Este cuento nos enseña que hay que tener mucho cuidado con las mentiras. Las mentiras solo nos llevan a más mentiras y estas pusieron en riesgo al molinero. Y si prometes algo que no puedes cumplir, te meterás en apuros, así como le pasó a su hija. Y no se necesita que aparezca un pequeño hombrecito para perderlo todo. Buenas noches. Y hoy en Apuros hablamos sobre el síndrome del niño emperador, Juanpa, y quedamos con mensajes muy claros gracias a nuestro experto, y es acompañar a nuestros niños en esas emociones, a que no nos olvidemos que nosotros somos los adultos y nosotros tenemos como la autoridad, sin malinterpretarla, para acompañar a nuestros niños a que sean unos niños con límites y con normas para que se desarrollen sanamente en la sociedad. Así es, y que sepamos diferenciar entre lo que es tener autoridad y ser autoritario, que son dos cosas muy distintas. Y uno puede tener autoridad con amor, hablarles a los niños serios, pero en amor, porque finalmente disciplinamos porque los amamos, disciplinamos porque los queremos y porque queremos formar niños y niñas, hombres, mujeres de bien, que le aporten a esta sociedad. Y aprenden es de nosotros, así que no es porque yo soy la mamá o usted es el papá, sino explíqueles, venga, es que las cosas son así, a través del amor podemos formar niños muy buenos para que se vengan a desempeñar en esta sociedad. Así es, la palabra blanda aplaca la ira y un abrazo desarma lo que sea. Entonces, abrazar, amar, hablar con nuestros pequeños, y esperamos que ustedes hayan disfrutado hoy, al igual que nosotros, de este rico tema que tuvimos con Samuel Taborda. Y recuerden que nunca es tarde y todo va a estar bien. Un abrazo, gracias por acompañarnos en Apuros. Chao.